si me puede acompañar a Lucas. ¿Cuántos trajeron su Biblia física? Muy bien, los verdaderos cristianos. Los demás, tranquilos, todavía no ha venido Cristo, así que se pueden salvar todavía. Vamos a leer una historia que muchos de nosotros ya conocemos. Y si no, pues prepárese, porque el Señor le va a hablar a su corazón hoy. Esta es la historia de la pesca milagrosa, donde Jesús viene y Jesús conoce a Pedro. Es una historia que muchos de nosotros conocemos y yo creo que el Señor quiere hablar específicamente de esta historia. Y dice, verso número 1, ya que me están preguntando aquí qué verso, muy bien, muy buen discípulo. Capítulo 5, verso 1. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se le abalanzaban. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando, muy bien. Se abalanzaban grandes multitudes sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías. Solo quiero decir una cosa antes de continuar. Es interesante que donde hay personas que tienen hambre de la palabra de Dios, hay milagros también financieros. Ahí fue donde sucedió la pesca milagrosa. Más adelante miramos que habían más de 5,000 personas escuchando la palabra de Dios y ahí es donde los panes y peces se multiplican, porque toda multiplicación de panes y peces empieza buscando la palabra de Dios. En el verso 2 dice, Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado. Mientras lavaban sus redes, al subir una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Usted tiene que tomar esa palabra para usted. En el verso 8, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Yo le voy a decir una cosa, la pesca que usted va a tener de parte de Dios lo va a asombrar tanto que usted va a decir, yo no soy digno de tener todo esto. Yo no soy digno de alcanzar todo lo que Dios me está dando. Yo no soy digno de cargar con todo esto que Dios me ha entregado en mis manos. Y Jesús respondió, y nos está respondiendo a nosotros hoy, no tengas miedo, porque de ahora en adelante pescarás personas. Señor, gracias por este día, gracias porque tu palabra es fiel. Gracias porque tú nos reuniste a cada uno de nosotros y en este salón, en este lugar, están las personas que han de estar, Señor Jesús, y las personas que escuchan esto al otro lado de la pantalla, Señor. Nosotros sabemos de que tú los has llamado y has preparado su oído, su corazón y su espíritu para que esta palabra entre en ellos y como una tierra fértil pueda dar fruto a su tiempo. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que somos buena tierra. Así que haz hoy como tú quieras en nosotros. Y toda la iglesia dice, denle un fuerte aplauso al Señor ahí donde está. Tome su lugar. Yo no quería, si les soy honesto, no quería predicar este mensaje. No voy a decir este mensaje, voy a decir esta historia. Realmente cuando el Señor puso este mensaje en mi corazón, yo intenté buscar otra historia, yo intenté buscar otra cosa, porque yo dije, pues estamos hablando de Yo Prospero y tenemos que utilizar nosotros una historia pues muy básica, ¿no? Para la multiplicación de las cosas, la pesca milagrosa. Es como esa historia que todo el mundo conoce, hasta tal vez las personas que no van a la iglesia tal vez conocen, ¿verdad? Entonces yo le estaba huyendo un poco a eso. Pero el Señor me mostró algo muy peculiar que no pude encontrar literalmente en otra historia que me llamó demasiado la atención. Por ejemplo, en el verso 3, en Lucas 5, verso 3, nosotros miramos que dice, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca. ¿Simón qué era? Era el dueño. O sea, Simón no era un empleado. Simón era
Simón tampoco era una persona que había pedido prestada la barca, sino que Simón era el dueño de la barca. Y me llama demasiado la atención porque ahorita en esta temporada que hemos estado hablando acerca de Yo Prospero, si nosotros regresamos de nuevo a Génesis 1:28 y si lo volvemos a leer, porque si usted no sabía, pues se basa la serie acerca de Génesis 1:28, creo que esta no va a estar en las pantallas, pero en Génesis 1:28 nosotros miramos absolutamente cómo es el proceso de lo que Dios ha tenido la intención para nosotros, porque Él nos manda a nosotros a lo siguiente. Génesis 1:28 dice: luego Dios los bendijo, diga conmigo, soy bendito, con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Entonces aquí Dios está hablando en una transición, Dios está hablando en cierto tipo de pasos. Mucha gente quiere reinar sobre el mundo, ¿verdad? Pero el reinar, el gobernar, el tener una responsabilidad es literalmente lo último que nosotros llegamos a hacer. Porque antes de poder reinar, nosotros tenemos que hacer cosas previas. Y nosotros miramos acá cómo Dios nos muestra el camino para llegar a tener ese dominio de parte de Dios a nuestras vidas. Y lo primero que Él dice es: sean fructíferos, ¿verdad? Y hemos estado hablando acerca de cómo ser fructíferos, que no se trata nada más de tener fruto o producir fruto, sino que se trata de uno ser el fruto, ¿verdad? Pero empezamos con el fruto. Todo se empieza con el fruto, porque si no hay un fruto, no hay que se pueda multiplicar. Por eso es de que aquí en este verso dice: sean fructíferos y multiplíquense. Ahora, esto que tiene de importante en lo que nosotros estamos estudiando en el día de hoy, que es la pesca milagrosa de Pedro y Jesús, es muy importante porque nosotros miramos que Pedro era el dueño de la barca. Pedro no era un empleado. Pedro ya tenía él algo. Pedro ya tenía una barca. Y ahora todos nosotros sabemos de que para tú poder ser dueño, incluso para poder venir y meter un préstamo en el banco, tú tienes que tener un buen crédito. Por lo tanto, tienes que tener al menos ya algo que compruebe que tú puedes pagar eso que tú estás pidiendo un crédito para poder comprar. Entonces Pedro compró esa barca hace mucho tiempo. ¿Con qué? Con el dinero de sus peces, con el dinero de su pesca. Pedro ya tenía un fruto previo. Pedro ya había empezado este paso de la multiplicación de parte de Dios. Pedro ya había comenzado teniendo un fruto de parte de Dios, porque Pedro ya tenía algo. Pero el hecho de que Pedro haya tenido lo suficiente para comenzar su negocio no significa que él haya tenido lo que se requiere para poder multiplicar ese negocio. Cualquier persona puede venir y abrir una LLC. Tú no necesitas pasar un examen, no necesitas nada. Es muy barato abrir una LLC, empezar un negocio o empezar a vender cualquier tipo de cosa. Te abres una cuenta en Facebook, empiezas a vender en Facebook Marketplace, le hablas a todos tus amigos, les vendes una torta, un pastel o lo que sea, y todos podemos comenzar el negocio. Todos podemos comenzar en esta vida, pero no todos podemos multiplicar lo que tenemos. Por eso es de que atendemos a seminarios, por eso es de que conseguimos nosotros alguna persona que nos pueda mentorear, porque muchos de nosotros no sabemos cómo multiplicar lo que ya tenemos. Porque la realidad es que lo que se requiere para comenzar no es lo mismo que se requiere para multiplicar lo que tenemos. Entonces cualquier persona puede comenzar, cualquier persona puede iniciar, cualquier persona puede adquirir ese primer fruto. Mantener un trabajo, o mejor dicho, conseguir el primer trabajo no es lo difícil. Conseguir la promoción es lo complicado. Conseguir un mejor trabajo es lo complicado. Cualquier persona aquí en Estados Unidos puede conseguir prácticamente cualquier trabajo, pero no queremos esos trabajos. ¿Por qué? Porque son muy bajos. Pero lo que quiero decir es de que todos pueden entrar y conseguir el primer fruto. Y aquí miramos que Pedro tenía el primer fruto. Pero Pedro, a pesar que tenía el primer fruto, y ese fruto era su barca, porque la barca era el fruto de su trabajo. Con su trabajo él pudo venir y comprar la barca para luego ir a pescar más peces. Pero de nuevo, lo mismo que se requiere para comenzar no es lo mismo que se requiere para multiplicar. Porque una cosa es venir y abrir una iglesia, pero otra cosa es hacerla crecer. Una cosa es venir y casarse y decir que sí en el altar, y otra cosa es nutrir ese matrimonio y tener un matrimonio saludable y morir casado. No es lo mismo comenzar algo
a hacer que ese algo se multiplique y que crezca. No es lo mismo abrir un negocio a hacerlo rentable. ¿Me siguen hasta ahí o no me siguen? Así que Dios a todos nosotros nos ha dado nuestro primer fruto. Absolutamente a todos. Fructificar realmente es una de las cosas más fáciles que nosotros podemos hacer. Cualquier persona puede fructificar en cualquier área de la vida. Les pongo el ejemplo más sencillo. Es muy difícil encontrar una persona que pasando la escuela no se haya podido graduar. Hay gente que no se ha graduado porque simple y sencillamente no pudo estudiar la escuela. Pero es muy difícil encontrar gente que haya estudiado y se haya esforzado con todo su corazón y con toda su mente y que no se haya graduado de la escuela. Porque fructificar o tener el primer fruto es bien fácil. Pero después de eso, si queremos multiplicarnos, si queremos entrar a la universidad, ahí es donde se vuelve un poquito más complicado. Pero tener el primer fruto cualquiera lo puede tener. De hecho, nosotros miramos que aquí en Génesis 1:11, o mejor vayamos a Mateo 5:45, perdón. En Mateo 5:45 Jesús nos dice un principio fundamental. Jesús dice, pues Él, bueno aquí dice, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Aquí Jesús lo que nos está diciendo es, todos nosotros tenemos una tierra que trabajamos. Todos nosotros tenemos un espacio donde podemos trabajar. Y tanto al bueno como al malo, al justo como al injusto, al que va a la iglesia como al que no, al cristiano y al ateo, sobre todos ellos yo pongo el mismo sol todas las mañanas. Yo hago la misma primavera sobre cada uno de ellos. Yo hago que sobre ellos caiga la lluvia. La misma lluvia que te cae a ti es la lluvia que le cae a una persona que no cree en Cristo. Es la misma lluvia y por eso es de que hay mucha gente que tiene frutos. Nosotros podemos tener frutos y me estoy refiriendo a cuestiones financieras, ¿verdad? Muchos de nosotros podemos tener frutos, muchos como otras personas también pueden tener frutos a pesar que no conozcan de Dios. Porque todos a Dios nos da la primera oportunidad de poder tener exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dios nos da el fruto, pero dentro del fruto es donde viene el secreto. Génesis 1:11. Cuando Dios creó la tierra, hizo que brotara vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. Antes de Dios crear a la humanidad, Él ya había creado el fruto. Y dentro de ese fruto Él ya había puesto una semilla. ¿Qué es lo que yo le estoy tratando de decir con esto? Lo que le estoy tratando de decir es de que el fruto es lo más fácil de poder obtener al principio. Lo más difícil es multiplicar ese fruto. Pero este fruto que Dios nos está dando a nosotros es un fruto garantizado. Muchos de acá estamos tratando de conseguir un fruto porque no miramos, porque no tenemos. Yo les quiero decir una cosa, Dios antes de crearte a ti, antes de crear a Adán y a Eva, Él ya había creado el fruto para cada uno de nosotros. Y si el fruto lo tiene también una persona que no cree en Cristo, el fruto también te pertenece a ti, porque Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Así que el fruto de parte de Dios para tu vida está garantizado. El fruto no tiene nada que ver con tu pecado, no tiene nada que ver con que si eres bueno o eres malo. Todo esto está garantizado. Si no, ¿por qué hay otras personas que no creen en Cristo y tienen frutos? Tienen finanzas, tienen casa, tienen carro, tienen trabajo. Porque es el mismo sol sobre cada quien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a trabajar ese fruto? Porque aquí dice los árboles, que Dios creó los árboles que den fruto con semillas. Ahora, el fruto no produce por sí solo, sino que es la semilla la que produce. Porque si seguimos leyendo el verso, dice, estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas. Aquí no está diciendo que lo que se va a producir van a ser los frutos. Aquí lo que se produce es la semilla, lo que está adentro. Así que lo más importante que Dios te va a dar a ti no va a ser la casa, no va a ser el carro, sino que va a ser lo que está adentro de eso. ¿Me sigue o no me sigue? Lo que te va a llegar a ti a tener una casa más grande no es el dinero, es tú poder construir un hogar dentro de esa casa. Lo que te va a llegar a ti a tener un mejor carro no va a ser nada más tener más dinero, es tú tener una persona a la cual tú puedas amar, con la cual tú puedas manejar e ir a un bonito destino. Es lo que está adentro, es la semilla, es lo que el Señor ha depositado dentro de nosotros.
¿Me siguen o no me siguen? Eso es lo más importante que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, esta es la cuestión. A todos Dios nos ha dado un fruto. A todos Dios nos ha dado un talento. A todos Dios nos ha dado una oportunidad. Absolutamente a todos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ella? Porque el error que muchos de nosotros podemos llegar a cometer es llegar a tener el primer fruto que Dios nos da y en lugar de sembrar la semilla, comérnoslo por completo. Y muchos de nosotros hemos estado comiéndonos los frutos con todo y semilla. Y por eso es de que ya no miramos más en nuestra vida y seguimos estando exactamente en el mismo lugar, comiendo la misma comida que Dios nos proveyó hace mucho tiempo y no nos multiplicamos porque seguimos escarbando todavía en la olla la misma comida que se preparó hace 15 años. Porque nos comimos la semilla. Y ahí es donde estaba Pedro. Pedro está en un lugar donde él tiene su fruto, donde él ya tiene ese fruto de su trabajo, que es su barca. Porque con lo que él pudo ganar vendiendo los peces, con lo que él pudo ganar con su pesca, pues él pudo comprar su barca. Y ahí estaba Pedro con nada más un par de barcas más, pescando y trabajando. Y me imagino que habían un montón de personas que no tenían la oportunidad de poder tener una barca. Así como hoy en día no cualquier persona tiene un yate, o alguien tiene un yate aquí que me lo preste el fin de semana para ir a una vuelta. No cualquiera. Y ahí estaba Pedro teniendo ese barco. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que viene en el verso número 2, dice, Jesús notó 2 barcas vacías. Jesús notó 2 barcas vacías. Lo interesante es de que Jesús vino y él notó que las barcas estaban vacías. ¿Cómo Jesús sabía que eso estaba vacío? ¿Cómo Jesús sabía que ellos habían regresado de haber pescado y él no sabía que ellos iban a pescar? Pero cualquiera de esas 2 opciones pudiera haber sido. Pero me imagino que la gente que estaba en la orilla, que desconocía, que nada más llegaba, miraba a los pescadores limpiando las redes, tal vez en su cabeza decían, wow, sería increíble ser un buen pescador y uno estar preparando las redes para ir a pescar. Lo que ellos no sabían era de que ellos no estaban yendo a pescar, sino que ellos venían y no habían pescado nada. Y ellos estaban vacíos. ¿Qué es lo que le quiero decir? Muchas veces la gente nos ve a nosotros, mira nuestro carro, mira nuestra familia, mira nuestra casa y no sabe que por dentro estamos vacíos. La gente mira lo bonito que nosotros somos, lo bonito que posteamos en las redes sociales, cómo estamos por aquí, cómo estamos por allá, pero no miran que no tenemos nada. Que a pesar de que estamos en la lucha no nos ha salido adelante. Pero Jesús sí lo nota. Jesús sí sabe que tú estás vacío. Jesús sí sabe que a pesar de que muchas personas te ven bien puesto, bien bonito, bien peinado, bien recortado, estás pelado por dentro. Jesús sí lo sabe. Jesús sí nota el vacío que está dentro de nosotros. Porque la gente ve nuestros frutos, pero no ve nuestra lucha. La gente puede ver todo aquello que nosotros hemos podido tener a lo largo del tiempo, pero no ve lo que hoy estamos pasando y luchando. No ve la necesidad presente. Porque la gente siempre va a celebrar tus victorias pasadas y nunca va a ver tus luchas presentes. Y ahí es donde entra Jesús a la escena. Porque lo que la gente no ve, Jesús sí lo ve. Y lo interesante de todo esto es de que hoy nosotros acá en este país y en este mundo estamos en una etapa donde hay más riqueza distribuida en todo el mundo. No sé si lo he dicho antes, pero lo repito, hoy estamos en un tiempo donde la riqueza está mejor distribuida. Hay menos hambre y menos pobres que en toda la historia de la humanidad. Hay mejor salud en todas las áreas. Pero hay menos salud emocional y menos salud mental. Tenemos más salud física, pero hay más gente suicidándose. Pero eso es una historia para otro mensaje completamente diferente. Lo que hoy le quiero decir con todo esto es de que a pesar que estamos en temporada de abundancia en cuanto al mundo se habla, para muchos la escasez es nuestra realidad. A pesar que vivimos en un país muy abundante, que usted puede manejar acá 3 cuadras en adelante y usted va a ver unos carros preciosos, nosotros vivimos en una realidad donde nosotros estamos en escasez. Lo que le quiero decir es de que muchos de nosotros podemos estar rodeados de un montón de frutos, pero estar completamente vacíos. Tenemos casas que están vacías, tenemos familias que están rotas, tenemos un carro que todavía debemos, estamos en un país próspero, pero nosotros estamos completamente escasos.
Y nos sentimos como un fracaso porque empezamos a ver a las demás personas que ellos tal vez sus barcas sí están completamente llenas, o que ellos vienen a la playa no a trabajar como nosotros, sino que ellos vienen a disfrutarla. ¿Cuántas veces usted ha tenido que trabajar para una persona, para que esa persona disfrute el trabajo que usted está haciendo, pero usted llega al lugar a trabajar por esa persona en lugar de disfrutar ese trabajo? ¿Me entendió o no me entendió? Para muchos ir a la playa es disfrutar, para muchos otros es trabajar. Porque a pesar de que nosotros estemos en medio de un montón de abundancia, la escasez pueda que sea nuestra realidad. Y ahí es donde estaba completamente Pedro, pero lo más bonito de todo, que tal vez Pedro se sentía, era un fracaso. ¿Usted sabe qué es uno tener que mantener una buena imagen delante de las demás personas? Y uno no tener absolutamente nada, uno no saber qué hacer, uno estar completamente cansado, trasnochado y todavía tener que aparentar que uno es una persona trabajadora que le está echando para adelante mientras todas las demás personas vienen a la playa, uno todavía está aquí luchando y trabajando. Y ahí es donde uno se siente como un gran fracasado. Pero aún así Jesús decide subirse a nuestra barca. Aún así Jesús decide subirse donde nosotros quisiéramos bajarnos. Aún así Jesús decide tomar aquello que nosotros decidimos dejar. Jesús decide subirse a eso a lo cual nosotros decidimos rendirnos. Y Dios nos escoge a nosotros en medio de la vergüenza que nosotros no queremos mostrar. A ti te dan vergüenza cierto tipo de partes que están dentro de ti. A ti te da vergüenza que la barca esté vacía. A ti te da vergüenza que ese lugar donde no pega el sol, ese lugar que nadie puede ver, que tú lo conozcas. Y piensas de que tal vez Dios no se va a subir contigo, pero déjame decirte lo siguiente: Dios, a pesar de tu vergüenza, decide subirse a tu barca. Dios, a pesar de tu dolor, Él decide ir contigo. Y ahí es donde estaba completamente Pedro. En Lucas 5:1, nosotros miramos que dice, mientras Jesús predicaba. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Este mensaje muchas veces es olvidado en el verso número 1. La gente se olvida que Jesús estaba predicando. Muchas veces nosotros predicamos este mensaje y decimos que Jesús necesitaba la barca de Pedro. Pero Jesús no necesitaba la barca de Pedro. Porque muchos dicen de que ahí era donde Jesús iba a parar a predicar para llegar a las demás personas. Pero Jesús ya estaba predicando. Jesús no necesitaba la barca para predicar. Y quiero que me ponga atención en esto, porque aquí dice que Jesús ya predicaba. ¿Qué es lo que le quiero decir? Es de que Dios no quería la barca de Pedro. Jesús no necesitaba la barca de Pedro. Pedro necesitaba a Jesús en su barca. Y muchos de nosotros, cuando Dios viene a nuestra vida, cuando se requiere algo de parte de nosotros en la iglesia o en cualquier otra área, pensamos que Dios necesita de nosotros. Pero no es así. Nosotros necesitamos de Dios. Eso es lo que estaba pasando en este lugar. Porque tal vez muchas personas te rodean, muchas personas van contigo porque nada más quieren tu barca. Pero Jesús no va por tu barca, porque de nuevo la gente mira todo tu exterior, la gente quiere lo que tú tienes, la gente quiere todo lo que tú has ganado. Pero Jesús sabe que a pesar que lo has ganado todavía lo debes. A pesar que lo tenés ahí, no tenés nada adentro. Y la gente lo que quiere es todo esto que está acá afuera de parte de nosotros. Pero nosotros miramos a Jesús, que Él se sube a la barca no para ser como el mundo, porque el mundo te viene a quitar. Y Jesús no te viene a quitar, Jesús viene a darte aquello que tú necesitabas. Entonces Pedro no era alguien que iba a suplir la necesidad de Jesús porque Jesús ya estaba predicando. Jesús no necesitaba la barca de Pedro para predicar. Pedro necesitaba a Jesús para que sus peces se pudieran multiplicar. ¿Me siguen o no? Así que Dios no está buscando tus cosas. Dios no está buscando tu dinero. Dios está buscando nada más tu fe. Eso es lo que Él estaba buscando de Pedro. Él estaba buscando nada más tu fe. Dios no quiere tu fruto. Si Él fue el que creó el fruto antes de que tú nacieras, antes de que tú existieras, Dios no está buscando nada de ti. Dios está buscando ayudarte a ti. Pero todos nosotros somos como esos adolescentes de 16, 17 años, nuestra versión que dura hasta que nos muramos, que pensamos de que Dios viene a molestarnos la vida, a quitarnos lo que es nuestro, a meterse en nuestro cuarto, que esta es nuestra área. Pero eso no es lo que Jesús vino a hacer. Lo que Jesús vino a hacer es darte lo que tú necesitas, no a quitártelo. Él no quiere tu fruto, quiere ser la semilla. Él no quiere quitarte, Él quiere
multiplicarte. Así que el objetivo de Jesús no era usar la barca para predicar, porque Él ya estaba predicando. ¿Sabe? Es bien interesante porque yo me imagino a Jesús yendo a la playa, yendo a donde Pedro se encontraba. Imagínenselo nada más por un segundo conmigo. Jesús iba y venía a este lugar a predicar a la playa, y Él ya estaba predicando delante de multitudes, delante de miles y miles de personas. Y toda la gente estaba completamente pendiente a lo que Jesús estaba haciendo, lo que Jesús estaba enseñando. Y yo no sé si Jesús estaba enseñando algo. Yo me puse a imaginar lo siguiente, que probablemente Jesús estaba enseñando el pasaje que está en Mateo 7, 9, 11, donde dice: ustedes, porque le está hablando a una multitud, ustedes, los que son padres y sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Me imagino que Jesús estaba enseñando algo muy similar. No sé lo que Jesús estaba predicando en ese preciso momento, pero me imagino que Él estaba enseñando algo muy similar, porque Él había ido con una intención, Él, a esa playa. Nosotros miramos a un Jesús que Él evitaba ir a ciertos lugares porque Él sabía dónde tenía que estar y cuándo tenía que estar. Por lo tanto, si Jesús iba a la playa, iba con un objetivo. Y me imagino que en ese preciso momento Él estaba con un montón de personas. Las personas lo estaban escuchando a Él con un montón de atención, y Él estaba predicándole a cada uno de ellos: no se preocupen, yo les voy a proveer, yo les voy a dar a ustedes el pan que necesitan, les voy a dar a ustedes el pescado que necesitan, porque yo no les doy a ustedes serpientes, yo les doy pescados. Pero la única persona que no estaba poniendo atención en ese lugar era Pedro, porque estaba allá. En lugar de estar sentado aprendiendo del maestro, estaba preocupando, limpiando las redes para ver cuándo me toca ir otra vez a trabajar. El mensaje, que probablemente era para una sola persona, se estaba predicando para 5,000, pero no eran para ellos. Era nada más para una sola persona. Pastor, pero ¿por qué usted dice eso? ¿Cómo usted sabe que fue para nada más una sola persona? Porque aquí nosotros miramos, no sé si lo tengo aquí yo, pero aquí nosotros miramos en el verso cuando dice, en el verso número 1, cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre Él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Recuérdense de que Jesús ya estaba predicando. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Pues vámonos a leer. Dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre Él para escuchar la palabra de Dios. Luego Jesús notó 2 barcas vacías. Jesús estaba predicando cuando Él decidió interrumpir su prédica para interrumpir el trabajo de Pedro. Jesús notó la necesidad y se dio cuenta que la persona que le tenía que predicar no le estaba escuchando. Notó el vacío en esas barcas. Y Él decidió interrumpir su mensaje para interrumpir el trabajo de Pedro, porque el mensaje tenía que ser predicado para esa persona que era Pedro. La única persona que estaba afanada trabajando con sus propias fuerzas día y noche, Jesús sabía que a Él le tenía que hablar, porque iba por Él. Pedro era el único que no estaba escuchando la palabra. Estaba completamente ocupado en el día a día. Estaba completamente viendo qué era lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, cómo iba a salir. Y imagino a Jesús llegando con Pedro, diciéndole: yo no necesito tu barca, yo no necesito tu fruto, yo no necesito lo que tú tienes. Yo no necesito esta barca, no necesito este barco para ir a pescar. Yo no necesito tu barca, pero sí necesito que escuches lo que estoy predicando. Así que me puedes dar la barca y te puedes quedar sentadito aquí a escuchar lo que yo tengo para ti. Y eso fue lo que Pedro hizo en ese momento. Entonces ahí Pedro dejó las redes, las soltó
Le puso la barca a Jesús y dijo, bueno, vamos a ponerle a este predicador aquí para que le pueda seguir predicando a todas las demás personas. Y me imagino a Jesús predicándole a todo el mundo, pero nada más en su corazón, hablándole a Pedro. Y entonces ahí Pedro se sentó a recibir la palabra en su corazón, que era la semilla para su multiplicación. Cuando Jesús viene y le dice a Pedro, ahora quiero que vayas a las profundidades a pescar. A veces nosotros venimos y predicamos de que hay que seguir persistiendo, de que hay que volver a montarse a la barca, que hay que volver a hacerlo, porque la persistencia el Señor la bendice. Y no es al 100% verdad, porque Pedro ya había persistido. Pedro ya había persistido trabajando, pescando, saliendo de día, de noche, en todo momento. Y ella se había rendido, dice el texto. Así que Pedro no pescó porque Jesús lo mandó a perseverar. Pedro pescó porque Jesús le puso la palabra correcta en su corazón. Y cuando Pedro regresó, él llevaba algo que los demás no tenían, y era una semilla en su corazón. Era la palabra que Jesús había plantado dentro de él. Pedro no pescó por volver al mar, sino que Pedro pescó porque dejó a Jesús volver a él. Recuérdese, Pedro siempre fue un judío que creía en Dios. La semana pasada nosotros vimos que Dios juró bendecirnos por su propio nombre. En algún momento de la historia de Pedro, él olvidó que la bendición no venía por su trabajo, sino por el juramento que Dios lo iba a bendecir, por la palabra de Dios. En el momento de la aflicción, del afán, algo se había robado la fe que estaba dentro de Pedro. Y por eso cuando llega el Mesías, él prefiere y dice, no, es mejor yo trabajar, porque todo eso ya lo sé. Si nosotros supiéramos que no se trata de saber, sino de creer. Si nosotros supiéramos que la perseverancia no se trata nada más de seguir trabajando, sino de seguir creyendo en el trabajo, que es completamente diferente, porque no se trata de tu persistencia en tu trabajo, se trata de tu fe en la palabra de Dios, que todo trabajo que tú hagas y continúes haciendo va a ser bendecido, que es completamente diferente. Mira lo que dice Josué capítulo 1, verso 8. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción, este libro, la palabra, la semilla, eso que se planta dentro de nosotros, es lo que va a producir todo lo que nosotros estamos buscando, todo lo que nosotros estamos pidiendo. Y en Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que estás haciendo. Me imagino que en algún momento de la historia de Pedro, a Pedro se le olvidó esta parte. A Pedro se le olvidó literalmente de que la bendición no venía por su trabajo, sino por la palabra de Dios en su corazón. Y entonces Pedro en ese momento dijo, ok, Señor, aquí está la barca, me voy a sentar a aprender. ¿Y cómo se los puedo comprobar? Se los puedo comprobar porque cuando Pedro llegó a pescar la pescada más grande de toda la historia de su propia vida, él decidió dejarlo por completo porque se dio cuenta que el secreto no está en perseverar en el trabajo, el secreto está en perseverar en la palabra. Y decidió seguir a la palabra, que era Jesucristo. El secreto está en la palabra. Por eso Pedro se multiplicó cuando se sentó a estudiar a la palabra de Dios. ¿Qué estás estudiando tú? ¿Cómo hacer mejor tu trabajo? ¿Cómo hacer más? ¿Cómo sacarle provecho a todo lo que tenés? ¿O la palabra de Dios que creó el fruto desde antes de crearte a ti? Juan 15:5, hay que tener mucho cuidado con este verso. Jesús dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y mi palabra y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Producirán qué? Mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. La clave no es permanecer trabajando. La clave es permanecer trabajando creyendo en la palabra de Dios.
Mi mensaje aquí no es deje de trabajar porque Dios le va a proveer. Los peces no llegaron a la orilla del mar. Los peces estaban al fondo. Pedro estaba cansado, no había dormido, tuvo que seguir trabajando. Tuvo que remar hasta allá en la profundidad, tirar las redes, esperar y levantar todos esos peces. Eso es trabajo. Tu perseverancia, lo único que te estoy pidiendo de parte de Dios hoy es añádele fe. A tu trabajo, añádele fe. A tu perseverancia, añádele fe. Y antes de tú salir a trabajar, escucha la palabra de Dios. No has pescado nada ayer y yo te voy a dar una noticia. Vas a salir hoy al mismo mar a pescar nada. A menos de que tú te sientes a escuchar a aquel que creó los peces, aquel que hizo los mares, aquel que creó el fruto antes de crearte a ti. Pero por alguna razón nosotros lo hemos olvidado. Lucas 5, 6, 7. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. O sea, habían más barcas ahí. Es interesante porque Jesús decidió subirse nada más a una barca. Y aquí quiero enseñar algo muy específico para alguien que se está preguntando: ¿por qué nada más miro a Dios en mi área espiritual y no en mi área financiera? ¿Por qué miro a Dios nada más en mi salud pero no con mi familia? ¿Por qué miro a Dios nada más en la iglesia pero no en mi casa? ¿Por qué miro a Dios nada más en esta área pero no en las demás? Me imagino que las demás personas también se preguntaron lo mismo. ¿Por qué Jesús nada más decidió una barca y no decidió las otras? Dios siempre usualmente empieza en un lugar con una persona y de ahí fluye todo lo demás. Porque la bendición de parte de Dios, como lo vimos unos domingos anteriores, la bendición de parte de Dios fluye a través de nosotros, con nosotros. Dios así lo decidió hacer, no me pregunte. Pero la bendición de parte de Dios va a fluir a través de tus manos. La bendición de parte de Dios va a fluir a través de ti. La bendición de parte de Dios te la va a dar a ti para que luego tú llames a las demás personas. Y si Dios decidió primero prosperarte en tu espíritu, es porque así es, y después se va a regar en todo lo demás. No seas el tipo de persona que nada más porque está creciendo en el espíritu, pero las finanzas siguen igual, renuncia. Porque vas a renunciar a tu fe, pero no a tu trabajo. Vas a renunciar de venir a la iglesia porque no miras tus finanzas crecer, pero vas a renunciar a tu trabajo. ¿Cómo es posible que nuestro espíritu está creciendo, volviéndose más fuerte? Y nada más porque nuestras finanzas no están creciendo, ¿qué? ¿Es por nuestro trabajo? Decidimos renunciar a la iglesia y no al trabajo. O sea, ¿cómo es de que la culpa la tiene Dios y no tu trabajo? Y lo primero que renunciamos es el servicio a Dios en lugar de cambiar el trabajo. ¿Me siguen o no? Así que primero Dios empieza en tu espíritu. Primero Dios empieza en ti. Primero Dios empieza en una barca. Y luego cuando esa barca esté rebalsando, todas las demás barcas van a ser necesarias para venir acá. Cuando menos tú lo sientas, tú vas a estar llamando a la barca de tus finanzas, a la barca de tu salud, a la barca de tu familia, a la barca de tu profesión, a la barca de todo lo demás. Y como tu espíritu, y así como tu espíritu prospera, serás prosperado en todo lo demás. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y recuerda que si vives en el área de Dallas-Fort Worth, queremos conocerte y queremos verte en alguno de nuestros servicios presenciales. Y si deseas apoyar este ministerio y ser parte de él, puedes ir a fuentedallas.com, puedes sembrar tu semilla o saber un poquito más de nosotros.